¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Epicentro, la radio especializada en protección civil. Como ustedes saben, Epicentro es una iniciativa que tiene por objetivo llevar la cultura de la protección civil, de la gestión integral de riesgos, de la seguridad y salud humana en el trabajo, de la autoprotección y demás áreas inherentes a la seguridad a distintos rincones. Epicentro también es una iniciativa que se ha trasladado a distintos estados de la República y a algunos países de Latinoamérica. El día de hoy tenemos el gusto de contar con una mesa de especialistas para discutir los temas relacionados a esta revisión que va a haber sobre el Fonden y el FOPREDEN. Y tengo el gusto y el honor de presentar a los invitados el día de hoy. Primero que nada, a la maestra Stephanie Jiménez, quien es miembro del Grupo de Trabajo de Reducción de Riesgos de Desastres del Grupo Mayor de Naciones Unidas, Niñez y Juventud desde el 2014. Stephanie, bienvenida. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña la maestra Liduvina Sandoval. Ella es la diputada, miembro de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. De hecho, es la secretaria de esa comisión. Diputada, un honor y un gusto que estés aquí el día de hoy con nosotros. Igualmente, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y de igual manera en la mesa, colegas y amigos que siempre nos honran con estar con nosotros en este espacio, el arquitecto Mariano Catase, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Arquitecto, bienvenido. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos mis compañeros, de Steffi, a la diputada Liduvina Sandoval. Buenas tardes. También nos acompaña el arquitecto Jorge Luis Paz, expresidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil y tercero acreditado de la Ciudad de México. Jorge, buenas tardes. Rafa, muy buenas tardes aquí a todos los colegas, a las compañeras que están aquí participando en esta mesa de debate y a todos los colegas del Colegio Mexicano, un fuerte abrazo y buenas tardes a todos. Nuestro colega y amigo, el maestro César Orlando Flores, que también es doctorante en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. César, bienvenido como siempre, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes Steffi, Liduvina, Mariano, buenas tardes Rafa y buenas tardes a todos. Bienvenido. Vamos a iniciar este programa, un poquito de análisis sobre lo que se nos viene respecto a este Parlamento abierto y esta revisión sobre el Fonden y el FOPREDEN. Haciendo este breve paréntesis, como la mayoría de los interesados en la materia lo saben, la semana pasada fue presentada una reforma a varias leyes particulares, entre las cuales se encontraba la ley del sistema de protección civil y incluía pues la desaparición del FOPREDEN y del Fonden. Esta misma ley en redes sociales esta reforma fue anunciada en redes sociales que iba a irse a Parlamento abierto a una revisión. Mañana hay una primera reunión que de esto hablaremos más adelante a detalle para iniciar este diálogo de Parlamento abierto. Hemos hecho ya un primer programa con Javier Moya al respecto y creo que hay una consonante en el tema que es sí a la revisión, sí a la mejora, no a la desaparición, pero hay puntos muy finos que el día de hoy nos dimos a la tarea de reunir a estos usuarios en algunos casos y especialistas y todos desde distintos ámbitos para hablar de este importante instrumento en la gestión de riesgos de nuestro país. Entonces, en el mismo orden en que nos fuimos presentando, Stephanie, te pediría que nos dieras tus comentarios de apertura sobre esto que encendió el tema sobre el Fonden y FOPREDEN la semana pasada. Adelante. Claro que sí, bueno, pues muchas gracias por darme la palabra y un saludo a todos los colegas y a quienes nos sintonizan. Bueno, lo que sí sabemos para empezar es que surge a partir de un llamado a tener mayores recursos para la emergencia, ¿no? Estamos viendo que tanto el presidente hacía un llamado y ha sido coherente en el sentido de que se necesita reducir el gasto público en donde sea posible, ¿no? Y ha insistido en priorizar que el dinero sea brindado a las comunidades en la medida de lo posible. Esto hablamos en un contexto donde pues tenemos un gran desastre reciente, ¿no? El sismo del 2010, los sismos de 2017 no nos son ajenos. Tenemos ya una memoria que no es tan lejana a un desastre. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que tenemos ahora muchos diagnósticos que diferentes actores han desarrollado distintas herramientas para decir en dónde hace falta, qué no hemos aprendido. Y en este caso ahora, enfrentarnos a esta pandemia en un contexto donde estamos enfrentándonos también a la mayor crisis global, pues nos hace tener quizá algunas decisiones precipitadas y puede llegar a confundir o mal confundir a los tomadores de decisión en saber cómo priorizar la emergencia, ¿no? Estamos viendo que en este mismo llamado a tener más recursos se está confundiendo
una buena intención con una mejor planeación para reducir las vulnerabilidades justamente de las poblaciones que han sido una y otra vez afectadas por diferentes fenómenos perturbadores. Lo grave justamente es que en esta propuesta justo no buscó un diálogo con los diferentes especialistas, organizaciones de la sociedad civil previos, que no ha sido no es un momento no es el momento más oportuno ni más pertinente, pero ya ha habido un diálogo, ya hay insumos, ya hay recomendaciones, ya hay, justo a partir de estos diagnósticos y de estas herramientas que han elaborado los distintos actores, se sabe que no es bueno priorizar la movilización de recursos sin una capacitación, sin identificar las herramientas que existen para prevenir desastres, sin hacer uso de estas herramientas de análisis de riesgo, de modelación de desastres que ya existen, ¿no? Justamente esta es una oportunidad, debemos de tomar este espacio y este momento coyuntural donde quieren movilizar recursos y quitar programas y financiamientos para decir cómo sí vamos a lograr en conjunto, porque no es una labor nada más del gobierno, debe de ser inclusiva, debe de tener la participación de poblaciones también, que no necesariamente están legalmente constituidas, para decir, aquí no me has cumplido para brindar un derecho, un servicio, aquí tampoco ha pasado. O sea, estamos hablando del gobierno que ha dicho por miles, o sea, no por miles realmente, sino por diferentes años que se conocen los rezagos de las comunidades. Esta es la oportunidad que tienen los legisladores, especialmente de la bancada que propuso esta iniciativa, en decir cómo sí vamos a trabajar y hacer evidente que las intervenciones que se tienen en las comunidades más vulnerables están teniendo efectividad, que están reduciendo las vulnerabilidades de la población. No se trata de tener una escena de una película de un gran desastre, ¿no? O sea, mucho menos estamos hablando de que se deba de detener el aparato gubernamental. Estamos hablando de mantener un instrumento financiero que permita darle continuidad al gobierno en las condiciones donde ya se superaron las capacidades locales de los municipios, de los estados, y donde justamente ya se tiene pues esta priorización para decir, se tiene que apoyar en insumos de medicamentos, en comida, en reconstrucción, en donde hay una serie de procesos para revisión. Ya lo hemos visto, incluso el doctor Jaime Sobrino lo decía en un estudio del CEDUA, que hay necesidad de mejorar el Fonden desde la transparencia, en quitar esos 24 macroprocesos que hay para los mecanismos de reconstrucción y de respuesta a emergencias. Quizá es ahí donde deberíamos de focalizar nuestra atención, en decirle a los legisladores que ahorita nuestro debate no es quitar un instrumento financiero, es ver cómo la rapidez que se ha abordado en esta respuesta a la pandemia sí tiene que ver con los otros fenómenos perturbadores, que no hay lecciones nuevas, no es un oportunismo para decir, no es un momento para decir estamos inventando un hilo negro, es un momento para decir cómo a partir de esta rapidez, de esta emergencia, estamos mejorando la planeación para llegar a la población más vulnerable, cómo estamos haciendo más transparentes nuestra distribución de recursos. Son lecciones que hemos visto, que lo vivimos en el 2017, que ahorita en la pandemia estamos viendo pues que siguen surgiendo iniciativas de vamos a movilizar el puente aéreo. No son ajenas a la labor de gestión de riesgos, o sea, ya lo hemos vivido. Ustedes que han tenido mayor experiencia justo en el tema, pues justamente no sabrán perfecto cuáles son los escenarios que se nos vienen. Ahorita nuestra labor y la priorización debe de ser sí o sí en cómo el gobierno y sociedad civil y academia vamos a incorporar estas medidas para evidenciar que estamos haciendo efectivo pues estos llamados a las agendas internacionales y las responsabilidades que ya existen en el marco legal actual. No se trata, o sea, no estamos, insisto que no estamos inventando un hilo negro, se trata de decir cómo sí se puede. Ya no estamos en un momento de decir es importante el desarrollo sostenible, es importante el marco de Sendai, es aplicarlo. O sea, nuestra mayor tarea es aplicarlo ahorita. No sé si cómo vaya en mis tiempos. O sea, yo por mí me podría seguir. Tú indícame, Rafa, por favor. Ok, vamos perfecto en tiempo ahí, Stephanie. Muchísimas gracias. En concreto no inventemos algo, revisemos esto que ya tenemos, no ahondemos en la discusión ya estuvo dada, ya tenemos bases claras, vayamos mejor a hechos concretos. Diputada Liduvina, y abusando de la generosidad de su tiempo con nosotros,
Me gustaría que también dentro de su intervención nos contara un poquito sobre este ejercicio parlamentario que sigue, esta propuesta de Parlamento abierto. Muchos de los que nos escuchan pueden ser muy especialistas en gestión integral de riesgos, pero no entienden qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esta propuesta? Adelante. Sí, claro. Primero me gustaría centrar un poco el debate en qué momento estamos ahorita. Hay una presentación de una iniciativa que se dio y lo importante es conocer las razones de esa iniciativa. Un poco escuchando lo que me preocupaba es que pareciera que la razón de la presentación de la iniciativa es la discusión de los fondos. Sin embargo, esto no es así. La iniciativa se presentó por cuestiones presupuestales, es decir, hubo una motivación económica en donde se incluyeron, entre otros muchos fondos, la derogación de Fonden y Fopreden. Correcto. Esto evidentemente es importante porque no se está hablando en un marco de que esta discusión se enmarque en la gestión integral de riesgos, sino en una discusión presupuestal. Y eso es importante que lo tengamos todo claro. Me parece que todos quienes hemos tenido acceso a la literatura y quienes conocemos la gestión integral de riesgos, sabemos de la importancia de la no desaparición de ambos fondos, que evidentemente tendrán que discutirse. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, no es una discusión legislativa en términos de leyes, sino de reglas, de mecanismos de transparencia que a lo mejor tendrían que darse en otro contexto, pero no en el ámbito de la ley. La única razón por la que se tocó la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que es en donde se enmarca toda esta reforma, tiene que ver con la desaparición de los fondos. Y creo que eso es una primera lección, es decir, debe existir una postura tajante, negativa, a la desaparición de los fondos. Evidentemente, para todos quienes conocemos el tema, sabemos que es impensable e inviable dejar al país sin estos instrumentos financieros que han funcionado hasta ¿En dónde estamos? Se dijo que ya se había reculado de esta iniciativa, que se habían presentado algunos temas y que se había mandado a la congeladora. Déjenme decirles que la congeladora no existe. La congeladora es un limbo. Las iniciativas de ley tienen un procedimiento que es la presentación, la discusión, la dictaminación, y en ninguna de esas está la congeladora como tal. Es decir, en lo que estamos ahorita es en un periodo entre la presentación y la discusión de las iniciativas para poder aportar elementos para tratar de revertir. La congeladora como tal no existe porque en realidad ese no es un estado de una iniciativa. La única manera en la que podemos garantizar que tanto Fonden como Fopreden se queden es que sea retirado del cuerpo de esta iniciativa presentada por los diputados. Es decir, mientras siga allí, se va a discutir y el resultado de esa discusión puede no ser como nosotros lo estamos imaginando. Y voy a poner es decir, un ejemplo. La discusión sigue, es decir, esto que se ha manifestado en redes sociales por distintos miembros del Poder Legislativo de que atrás la derogación del Fonden es solo en redes sociales. Formalmente la iniciativa sigue teniendo en contenido la desaparición del Fonden. Nosotros, ¿qué hicimos como comisión? La Junta Directiva de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres solicitó a la mesa directiva el turno a la comisión, porque increíblemente, aun cuando se proponía la desaparición de ambos fondos, no nos consultaron. Ni siquiera nos estaban pidiendo la opinión respecto de este incentivo. Entonces, lo primero que hicimos fue, como Junta Directiva, solicitar un turno para que nos sea enviada a nosotros formalmente como comisión y podamos discutir al interior. Y adicionalmente, la Junta Directiva también emitió un pronunciamiento al respecto, en donde estábamos afirmando que el desaparecer Fonden y Fopreden era poner en riesgo y en un mayor estado de vulnerabilidad a la población de México. Hasta allí vamos. ¿Qué es lo que sucedió? También, mediante oficio, solicitamos una reunión, aunque sea virtual,
en el caso de los diputados proponentes, entre ellos Mario Delgado, con los titulares de las coordinaciones estatales de protección civil y que pudiera ampliarse a organismos de la sociedad civil que están dentro del tema de gestión integral de riesgos. ¿Por qué? Porque queremos que se escuchen todas las voces. En el ejercicio que se tendrá mañana, de hecho, ni siquiera estoy yo convocada, siendo secretaria de la Comisión de Protección Civil. Tendrá presencia la presidenta, pero... ¿Quién convoca, diputada? Convocó la Junta de Coordinación Política, derivado de todo lo que sucedió. Sin embargo, como es una motivación presupuestal, estarán allí presentes el presidente de la Comisión de Presupuesto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, y sí se invitó a la presidencia de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. Sin embargo, creo que el Parlamento abierto que inicia aquí se queda corto, es decir, no se están escuchando las voces de los profesionales, las voces de los académicos, ni se está escuchando, me parece a mí que es lo más importante, las voces de la población que ha sido población atendida por estos dos instrumentos, tanto por Fonden y por FOPREDEN. Déjeme interrumpirla un momento. Entonces, lo que nos dice es que el trato que se le está dando a esta iniciativa es un trato de discutirla única y exclusivamente en términos económicos, de la necesidad presupuestal de atender la emergencia y no en términos de valorar el fondo dentro de sus capacidades técnicas, dentro de su transparencia, dentro de su eficacia y su eficiencia. Lo que van a valorar es la necesidad presupuestal. Van a por así decirlo, un costo-beneficio de me sirve más en el Fonden o me sirve más para atender la emergencia actual. Eso parece derivado del acuerdo del inicio del Parlamento abierto. Ok. Para discutir realmente las virtudes del Fonden y del FOPREDEN, sino tendría, me parece a mí, que estar escuchándose voces de otra índole. Está la presidenta de la Comisión de Hacienda, el presidente de la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, la fortaleza de Fonden y FOPREDEN no está en términos presupuestales, aunque evidentemente todos sabemos que mientras más se invierte en prevención, hay menores desastres. Sin embargo, creo que lo que debería estarse poniendo a discusión son los hechos, las ventajas de contar con estos dos instrumentos que no necesariamente van a tener quienes están integrados en la parte presupuestaria y hacendaria de la Cámara de Diputados. Y repito, es una iniciativa de Parlamento abierto, me parece a mí muy cerrada, dado que solo está incluyendo al Poder Legislativo. Nosotros no podemos legislar en Parlamento abierto si queremos estarnos escuchando nada más nosotros mismos. Indudablemente tendría que estarse involucrando a los profesionales, a los académicos. Incluso nosotros al interior de la comisión formamos un consejo asesor. Creo que es importantísimo que se le dé voz antes de decidir cualquier cosa. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por esta acotación, porque de repente pues no es el común denominador entender cómo son estos procesos legislativos y como bien lo dice, pues este Parlamento abierto queda corto en esta necesidad. Sí vemos algunos integrantes de los poderes ejecutivos, principalmente a David León, pero sí hay muchos más actores que deberían ser parte de esta discusión. Regresamos, muchísimas preguntas que hacerle, diputada, y seguro lloverán algunas más de los que nos están escuchando, pero Mariano, sabemos que el Colegio Mexicano ya hizo un pronunciamiento, que hay mucha actividad al respecto y que se han alzado voces y ahora pues es buscar que se escuchen en el lugar correcto. Adelante, por favor. Sí, gracias, Rafa. Yo quisiera retomar primeramente algunos aspectos que ha mencionado tanto la maestra Steffi Jiménez y la diputada Liduvina Sandoval. Efectivamente, yo creo que en una segunda intervención Steffi nos puede aclarar que el primer ejercicio que se va a dar y que más o menos yo me he adentrado en el procedimiento legislativo, a lo mejor aquí local en Sonora, pero viendo lo que se está haciendo en el Congreso de la Unión, no es lo que debería ser esto un llamado Parlamento abierto, porque le falta particularmente el esquema de la gobernanza. Entonces yo creo que ahí Steffi nos puede luchar mucho mejor por su activismo social.
Pero bueno, yo también quisiera ahondar un poquito en el contexto de que, y fíjate que cuando hablamos del COVID, que lo vemos como crisis de oportunidad, el pasado 3 de abril, el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, presentó un decreto extinguiendo 281 pesos y tenía la Secretaría de Hacienda hasta el 15 de abril para regresar esos fondos a la tesorería de la Federación. Tal parece que esos 250,000 millones de pesos ya se agotaron en el transcurso de un mes, porque ahora con el apoyo del legislativo, pues quieren obtener el presupuesto de los otros 44 fideicomisos que pretenden extinguir. El gran problema aquí es que, como bien lo dice la diputada Liduvina, agarraron todos los fideicomisos con el mismo rasero, la misma criba, sin haber analizado de fondo, y es parte del primer posicionamiento que nosotros argumentamos en nuestra postura. O sea, la iniciativa de decreto de ley carece de un fondo jurídico y por lo tanto no se puede analizar los argumentos que exhiben ahí en la iniciativa, porque ahorita, de hecho, en el Twitter que generó Steffi, en el cual tuve la fortuna que me arrobó, alguien por ahí nos dice que dejemos el tema en paz cuando se promociona este programa, porque no se considera el Fonden en la iniciativa. Yo creo que hay que adentrarnos bien en el contexto para poder emitir una serie de opiniones, y responsablemente los actores que hemos estado dando nuestra opinión lo hemos hecho porque tenemos el documento en nuestras manos y hemos leído, no nada más de manera personal, sino con el apoyo de expertos en el tema jurídico, para poder emitir precisamente esa opinión y que no tenga algunas lagunas rebatibles. En fin. Déjame hacerte una pregunta ahí, Mariano. O sea, hay quien dice, o en redes sociales se ha manifestado que la iniciativa de reforma a estas leyes no incluye al Fonden. Sí, lo acaban de tuitear ahorita como respuesta al que puso Steffi al mediodía. Entonces, yo creo que aquí vale la pena comparar nosotros que abordamos pláticas que nos da el maestro Enrique Guevara, de hacer una muy real analogía sobre la iniciativa que es realmente una amenaza para la gestión de riesgo del país, porque como bien lo dice la diputada Liduvina, el proceso legislativo no Ok, tenemos ahí problemas para escuchar al arquitecto Mariano Catase. Vamos a dejar que retome la conexión, Erika. Y si no llama a la congeladora ninguna propuesta. Ahí si me ayudas, Eric, bloqueando tantito el micro de Mariano, retomando la señal, voy a darle la palabra al arquitecto Paz de momento y retomamos los puntos de Mariano en cuanto mejoremos la conectividad. Una disculpa a todos, pero bueno, son los bemoles y los detalles de transmitir en vivo. Estaba comentándonos el arquitecto Mariano Catase que en redes sociales hay quien cree que esto ya se acabó, que ya no es parte de la iniciativa, pero que sigue como tal vigente. Ya tenemos ahí, Eric, bien la transmisión con Mariano, o la retomas y mientras cedo la palabra. Bien, vamos a ir con la intervención del arquitecto Paz. Arquitecto, bienvenido como siempre. Si me ayudas desbloqueando tu micrófono, arquitecto. Hola, muy buenas Aquí tardes. Rafa. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Entonces, sí. Hola, Mariano, ¿me escuchas bien? Bien, adelante, arquitecto Paz, por favor. Ok, Rafa, buena tarde. Bueno, siguiendo los comentarios que han estado haciendo nuestros compañeros aquí ahorita en el panel, desde la visión de nosotros como usuarios, desde la parte no gubernamental, sino desde la sociedad, el tema es relevante. Es cierto, y lo escuchaba en la declaración de la mañana del Coordinador Nacional, el programa es efectivo. El programa es efectivo.
Hola, Eric, ¿me ayudas bloqueando por ahí el micro que está abierto? Del arquitecto Mariano. La otra está conectado en dos. Gracias. En dos PDAs. Bien, mil disculpas a todos. Ahí tuvimos algún problema de conectividad con el arquitecto Mariano, que se está retomando. Con él la conexión. Bienvenido de nuevo, Mariano. Arquitecto Paz, si terminas con tu intervención, regresamos con Mariano para que cierre donde perdimos la conexión. Ok, estaba escuchando, te comentaba en la mañana la intervención del Coordinador Nacional. El programa como tal, y lo conocemos, es efectivo, sabemos que tiene todos sus vicios y tiene una serie de fracasos a la hora de la aplicación, pero el escuchar estos comentarios de que puede ser esta desaparición y que lo que comenta la diputada es cierto, que mientras no se quite, mientras no se cancele, esto puede proceder. Tenemos ahí un retroceso, si se diera, un retroceso de más de 25 años de recuperación que el país ha estado haciendo con estos dos instrumentos. Dos instrumentos que en la realidad han sacado de muchos apuros a varias comunidades y que en varios sectores se vició también, por algún lado se vició, pero que es uno de nuestros instrumentos más fuertes en esta gestión integral de riesgo y que tendremos que darle frente para poder defender y mantenerlo siempre vigente y hacerle mejora, sobre todo en el procedimiento de cómo hacer una declaratoria, cómo hacer el gasto de estos recursos. Y yo creo que en la mesa no hay discusión de si debe de estar o no debe estar, sino debemos de fortalecer el sistema, dado que nos ha dado buenos resultados en la base, y en la base es la sociedad, en los lugares más vulnerables. Me preocupan cosas alrededor de fondo porque si somos constructores del desastre del futuro, con esta desaparición seremos pues los ejecutores de los próximos desastres sin una recuperación real a los sectores más vulnerables. Tendríamos que pensar y reactivar, qué es lo que pedíamos en las administraciones pasadas, que en verdad estuviéramos invirtiendo en proyectos que estuvieran haciendo un análisis de la gestión de riesgo mucho más profundo y que pudiéramos hacer la inversión de los recursos que tiene cada uno de los municipios o estados para hacer un fortalecimiento en una infraestructura, en una arquitectura, en una ingeniería mucho más robusta y mucho más fuerte para hacer más frentes o ser menos vulnerables a las distintas actuaciones que tenemos en nuestro México querido. Desde la sociedad civil organizada, mi comentario es este sistema de defenderlo por todas las áreas, no perderlo y fortalecer en la medida, como lo decía el Coordinador Nacional en la mañana. Sé que con toda la gestión que han venido haciendo en estos últimos meses, hemos hecho una reducción de los gastos, no se han hecho tantas declaratorias, tenemos menos declaratorias, ha sido un gasto mucho más riguroso, mucho más controlado, que es a lo que tendríamos que estar apostando, no a retirar un beneficio que realmente le da fuerza sobre todo a las zonas con recursos más vulnerables. Muchas gracias, arquitecto. Antes de regresar contigo, Mariano, voy a dar algunos saludos, si no se nos juntan aquí muchísimos. Gonzalo de la Peña, buenas tardes a todos. Amigo Gonzalo, saludos hasta Playa del Carmen. ¿Cómo sufren allá a veces, verdad? Y más, un fuerte abrazo a Gonzalo. Víctor Hugo Cerona, Veracruz, buenas tardes a todos, saludos. Y Delfonso Díaz, buenas tardes. Diego Gallegos Romero, saludos y buenas tardes. Salvador Díaz, Margarita Estela, nos dice muy buenas tardes con una torrencial lluvia en Ciudad de Oaxaca, la capital de los sismos en estos momentos. Cuídate mucho allá, Margarita. Un fuerte abrazo. Octavio, Grupo Avanza. Buenas tardes, Octavio del Castillo, Grupo Guzmán de Consultoría de Asistencia Técnica Integral desde Ciudad del Carmen, Campeche. Jorge Reyes, Ricardo Bernal, el comandante Héctor Elorriaga, quien saludo con gusto, dice panel de lujo y más de lujo el público contigo ahí, querido amigo Héctor Paz, Ricardo Bernal. Muy buenas tardes, saludos desde la alcaldía de Coajimalpa. Fuerte abrazo, Ricardo. Gracias por el trabajo que siguen haciendo en esta crisis. Pedro Rodríguez, Vicente Cárdenas, Bombero Liz. Tuvimos ahí unos problemas con el audio. Gracias, Octavio, por hacérnoslo ver. Ya se retomó la conexión con nuestro colega Mariano. Saludos desde Puebla, de Donovan Cisma de Protección Civil. El maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz, a quien mandamos saludos. Los gastos también se han reducido porque no han ocurrido desastres. Es cierto, es la temporada anterior, sobre todo la de ciclones tropicales, tuvimos una muy benévola
temporada al respecto en el 2019 y esperamos que así sigan. Cristian Domínguez Sarmiento, saludos a todos, y Alexandra Morales, saludos desde Atizapán. Silvia López, buenas tardes, saludos desde Córdoba. Hay un par de preguntas ahí que guardo para la ronda adecuada para ello. Mariano, perdimos un poquito tu audio cuando nos contabas, te hacía esta pregunta. Entonces, alguien hizo ver que esto ya se había acabado, que ya no valía la pena seguir con esta discusión porque ya habían anunciado que se acabó, y nos hacías ver que en efecto en redes fue así, pero no de esa manera. Adelante, Mariano. Activamos tu micro, Mariano, muchas gracias. Gracias, Rafa. Y en efecto, yo decía cuando se me cortó aquí la señal que habría que hacer la analogía sobre la ecuación del riesgo que tanto vemos en las reuniones que tenemos en el colegio. Y tenemos la iniciativa como una gran amenaza que está ahí latente, pues, porque esta no ha fenecido, como bien dijo la diputada, hasta que se elimine ese artículo de la iniciativa de ley o los artículos que propone, porque el Fonden está considerado en 3 leyes de esta iniciativa. Entonces, el riesgo está ahí latente y como bien nos los han enseñado, es una probabilidad de que suceda un evento adverso. Y el hecho de que ocurra la eliminación del Fonden será tener un desastre sobre los desastres. O sea, no hay entidad federativa ni dependencia de gobierno que pueda absorber el costo de una afectación generada por un fenómeno natural. Estamos hablando, si bien es cierto que en la declaración de la mañana el Coordinador Nacional comentaba la reducción del gasto entre 2018 y 2019 por la disminución obviamente de las declaratorias de emergencia y desastres, vale la pena decir que el costo unitario promedio del financiamiento que se dio para atender los desastres, básicamente la diferencia son 15 millones de pesos. Entonces, los gastos no han reducido. O sea, se redujo el número de declaratorias de desastres y de emergencias, pero los desastres siguen costando lo mismo. Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque si tenemos eventos concatenados, como se ha manejado en las diferentes conferencias que hemos tenido en el colegio, en coordinación con otros organismos gremiales, yo creo que esto sería una gran tragedia. Vale la pena comentar entonces que es importante que como sociedad civil, que busquemos un parlamento abierto efectivo para realmente hacer valer la voz de las personas, no que somos beneficiarios del Fonden, porque a lo mejor después también se empieza con la defensa a ultranza de las iniciativas que mandan los diputados. A lo mejor se empieza que queremos ser beneficiados de los recursos, y yo quiero también aclarar que ningún miembro del colegio ni de las asociaciones que nos hemos manifestado son beneficiados de estos presupuestos, porque los ejecutan las entidades federativas, las dependencias federales, a través de diversos constructores de cada entidad federativa, donde no intervienen los organismos gremiales profesionales. Entonces, nada más hacer esa acotación. Lo que estamos defendiendo es el concepto de lo que significa el Fonden, un gran instrumento creado en 95, puesto en operación en 96, y que ha dado magníficos resultados, con sus detalles, obviamente, como todo el manejo de los recursos públicos, y que son los que se tienen que atender, esos detalles, pero el instrumento jurídico como tal es un instrumento que ha sido ejemplo a nivel internacional. Gracias, Rafa. Y qué buena acotación haces, que no se piense que la defensa es por un interés particular, o al contrario, es decir, es este onírico bien común. Maestro César, mil gracias por la espera. Es una mesa amplia, entonces la palabra a veces tarda un poco en llegar, pero sabemos también que desde los doctorantes de allá de la Escuela Nacional de Protección Civil en Campos Chiapas hicieron un video y hicieron comentarios muy propositivos al respecto, y hay una postura obviamente personal, la tuya, que nos interesaría escuchar, y también la de todo este selecto grupo de estudiantes. Por favor. Bueno, en primer término, el Fonden, el FOPREDEN, el FIPREDEN y todos los instrumentos financieros están creados para precisamente apoyar a la población que está en riesgo y que ha sido víctima del impacto de algún desastre desde hace 22 años. Si se ha operado bien o se ha operado mal, bueno, ya está hecho. Y no quiere decir que con esto tengamos una actitud conformista. Sí, hay que revisarlo, hay que ponerle más candados, que ya los tiene
Lo único que hay que hacer es que el receptor de los recursos sepa cómo ocuparlos, sepa cómo utilizarlos y no sea tan embromoso el llegar a tener proyectos FOPREDEN, que son para precisamente prevenir desastres, para hacer obras o reparaciones o construcciones que nos permitan minimizar el impacto de un desastre. Por un lado. Por otro lado, la posición de los estudiantes del doctorado en gestión de riesgos y protección civil de la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas, pues emitimos nuestra postura de que es necesario que el FONDEN se quede, que es necesario que el FONDEN se maneje, y también expresamos que no es un fondo que se pueda quitar así nada más y repartirlo en otros, darlo en otros programas que no corresponden ni contribuyen en algo al desarrollo nacional. Y la postura personal es que el FONDEN va a tener un retroceso para el Sistema Nacional de Protección Civil, que va teniendo aciertos y desaciertos a lo largo de su historia, pero creo que es el momento adecuado con este desastre sanitario que estamos viviendo en el momento, de poner cómo tienen que ser las reglas para operarlas de la manera más adecuada. Todavía hay muchos políticos que, con perdón de la diputada, que ni siquiera saben leer, en público y pretenden manifestar una posición de la cual no tienen algún conocimiento. Los que hemos participado en cargos públicos debemos ser humildes y aceptar que el conocimiento no te llega con el nombramiento, y que hay especialistas y que se están formando los cuadros en muchísimas ya entidades de educación superior para la gestión de riesgos y para la protección civil, y que es necesario hacer valer ya la voz de los especialistas, que se escuche a quienes realmente trabajan en el desempeño de la gestión del riesgo de desastre. Si tuvieran la oportunidad de ver el video, ahí menciona el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz que el FOPREDEN está supeditado a una aprobación por un consejo científico que hay en varios rubros, y científicos que son de renombre, que están en las universidades, que están en el Politécnico, que están en el propio Centro Nacional de Prevención de Desastres. No es algo que alguien haya inventado por alguna circunstancia en específico para poder regalar dinero, por un lado. Pero por otro lado, el emitir una declaratoria de emergencia y el emitir una declaratoria de desastres pone de manifiesto la incapacidad de los sistemas estatales y la incapacidad de los sistemas municipales de protección civil, que es otro tema que también se tendría que revisar. Y la legislación dice que los sistemas estatales y municipales deben de tener su propio fondo también, para que no sea tan onerosa la parte de la reconstrucción del FONDEN como tal, no del FOPREDEN ni del FIPREDEN. Y creo muy vehementemente, no, como dice Liduvina, no solamente tienen que escucharse a los legisladores, insisto, deben de escuchar a especialistas, y sobre todo los especialistas que vienen emanados de las organizaciones de la sociedad civil. Bien, nos queda, como siempre el tiempo empieza a premiar, pero voy a ser muy puntual en las preguntas de lo que iban diciendo. Aquí quiero hacer un paréntesis respecto a que creo que hay un entendido en la mesa de mejorarlo, fortalecerlo, no desaparecerlo, y que hicimos una búsqueda, que hicimos un servidor, Héctor Paz, Eric, varios aquí en redes, a todos aquellos que nos manifestaron posturas a favor de esta reforma y de esta desaparición, los invitamos a la mesa, se les planteó la oportunidad de tener esta conversación, y que todos, absolutamente todos, se negaron a la misma, pero por ende voy a tratar de jugarle un poquito a este abogado del diablo, hacer algunas preguntas. Stephanie, entre lo que nos decías, oye, este es un desastre, ¿por qué no usar el dinero del Fondo de Desastres para este desastre? Ok, bueno, de manera inicial estamos hablando, creo que ya diferentes colegas han estado insistiendo en la importancia de reconocer las estructuras y los actores que ya existen y cuáles son sus atribuciones. ¿Por qué no usar este dinero para el desastre? Pues porque México parte de tener diferentes amenazas, no es priorizar una sobre la otra, es cómo maneja el gobierno de México, o sea,
los diferentes riesgos a los cuales está expuesto. Me parece muy oportuno que también la diputada haya mencionado que no hablamos nada más de por qué es importante, ¿no? De una buena intención. Estamos tratando también de decir que los riesgos, o sea, que los desastres son riesgos fiscales, que se tiene que tener una responsabilidad gubernamental para decir cómo se va a tener la cobertura y el aseguramiento en la infraestructura pública. El año pasado la OCDE justo sacaba un estudio que decía que México tiene la mayor cobertura, que le pone incluso en un mayor rango que países como Australia, Japón, Ecuador, Perú. Y es importante vernos, no solamente en países con mayor nivel económico, sino también con países en desarrollo de la región. Porque esto te permite saber que no solamente el Fonden tiene cierta capacidad, que aparte ha sido reducida, fue de los fondos que más tuvo, o fue de los primeros fondos que tuvo esta sujeta de austeridad gubernamental en esta administración, ¿no? O sea, hemos tenido mucha suerte para decir, no tenemos grandes desastres, ¿no? Como lo mencionaba el maestro Luis Eduardo. Pero eso no quiere decir que en comparación, viéndolo con los estudios de impacto que mencionaba el SENAPRED, que no tengamos daños y pérdidas, que no podamos... O sea, no tuvimos grandes desastres en el periodo de un año, pero un año es muy corto para hacer un periodo de retorno de la cantidad de fenómenos a los cuales estamos expuestos, ¿no? Totalmente. Y el gobierno debe de tener también la capacidad para decir, no puedo solo, pero necesitamos coordinarnos mejor, necesitamos no duplicar, no hacer no decir que por la rapidez vamos a sacar dinero, ¿no? O sea, ya tenemos que avanzar, tenemos que seguir mejorando en la transparencia. Yo insisto en que no son lecciones de decir, vamos a hacer algo, o sea, un hilo, ¿no? Sacar el hilo negro. Vamos a escuchar las lecciones que ya han tenido, lo que ya se ha visto que no funciona, cómo sí vamos a responder a las vulnerabilidades, cómo ya se entiende también esta corresponsabilidad, ¿no? El Fonden y el FOPREDEN ya tienen esta corresponsabilidad de no dar el mismo dinero a los gobiernos estatales donde ya se ha dado un previo desastre, donde ya se indica que o sea, si ya pasó algo, se va a ir dando menos financiamiento. Y quizá porque es tan complejo el andamiaje de acceder a estos fondos, de entender entre tantas leyes, entre que sí y entre que no, es porque algunos diputados también de repente dijeron, pues con permiso, o sea, igual y también esto entra en lo que tiene un merollo que no es fácil, ¿no? De entender. Pero también esto quiere decir que tenemos otro reto, el otro reto en decir cómo cualquier representante, o sea, ¿no? de una población, sea cual sea el municipio, debe de entender que esta es su obligación, que es una obligación del gobierno, que estamos hablando de instrumentos que van a estar respaldando o sopesando estos efectos negativos ante algún fenómeno perturbador del cual no tenemos control, del cual sabemos que va a pasar, pero no sabemos la magnitud ni la intensidad, ¿no? Y esos son los términos que tenemos que ir entendiendo. Okay, o sea, que pero este es un desastre, es decir, vaya, porque también una de las mayores discusiones es, o sea, no estamos cerrados al uso de estos fondos que al final son públicos para atender esta necesidad actual. Lo que estamos en contra es de que ya, es decir, se desarticule todo el sistema que hace que estos fondos estén ahí para otro tipo de fenómenos y otro tipo de situaciones a las cuales México está expuesto. Mira, yo creo que esto tiene que ser una parte justo del diálogo, porque al final esto ya está más encaminado, tiene un gran camino para fenómenos perturbadores de origen natural. El caso de la pandemia también es otra amenaza. Yo la verdad no comparto en el hecho de haber tenido esta duplicidad de esfuerzos, no comparto el hecho de que Cancillería esté hablando de una importación de insumos cuando ya hay mucha experiencia institucional, o sea, no lo comparto. Creo que tenemos que seguir trabajando. Creo que aquí es donde justamente tiene que darse el diálogo, en cómo mejorar la planeación, en cómo evitar que cada administración trate de tener como un diferente vocero. O sea, creo que aquí es donde tenemos que... Pero aquí ya estamos administrando la emergencia, ¿no? Y lo que estamos Totalmente. viendo es que están buscando recursos donde sea. Nos decía muy bien la diputada Liduvina, es que la discusión no la están centrando en términos de si funciona, si es transparente, si es eficiente, si está controlado o no. Esa discusión, digamos, la damos por sentado. Es un fondo que es necesario y se necesita, pero esta condición es extraordinaria y quiero esos fondos de manera extraordinaria en la mesa para usarlos a mi disposición. Esa es la discusión y creo, ampliando un poquito a las siguientes preguntas que voy a hacer a los demás especialistas, es cómo nos subimos a ese ring también y no solo al de soy el especialista en gestión integral de riesgos, solo hablo desde la gestión, cómo demuestro costo-beneficio a Hacienda. Te vas a meter en un problema si usas esos recursos, porque decía muy bien el arquitecto Catase, con la primera derogación de los fideicomisos, hicieron uso de 250,000 millones. El Fonden del 2000
20 trae 3.800 millones, o sea, es una nada. Si se acabó en 3 meses eso, ¿en cuánto tiempo se nos va a acabar el Fonden de todo un año, diputada? Y le cedo la palabra con esta pregunta, porque ya vamos a dinero y recursos, y con esta que se me hace excelente que nos hace Octavio Grupo Avanza. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil para que estos comentarios le lleguen a los legisladores y a las personas que van a tomar estas decisiones necesarias para que estos fondos se queden y sigan operando? Ahora sí que ilústrenos cómo incidir en el lugar correcto. Bueno, buenas tardes. Primero me voy a colar un poco a la pregunta que hacías antes. ¿Por qué no utilizar los fondos del Fonden para esto que es un desastre derivado de una pandemia? Evidentemente porque el Fonden tiene reglas y primero tendría que haber una declaratoria. Y eso ya te marca pautas, te marca procesos para acceder, para poder generar incluso que los estados y municipios también aporten. Creo que a eso no estamos cerrados. Evidentemente es posible usar los recursos del fondo. Yo creo que sí, siempre y cuando inicie por una declaratoria de desastre derivado de una pandemia. Y perdón que le interrumpa, interrumpa, habla incluso de una articulación institucional distinta, diferente perdón que le a lo que se ha interrumpa, estado dando tendríamos hasta que ahora. empezar de admitir que estamos en un desastre y creo que desde ahí ya no hay una consonancia con lo que el Ejecutivo Exacto. Federal ha dicho. Sí, sin embargo, evidentemente se quiere el dinero, pero lo que es mucho más grave es que esta pandemia tiene como un desastre, tiene un desarrollo puntual, va a tener en términos de tiempo también un desarrollo específico. Sin embargo, la desaparición del Fonden, como se está planteando, es para siempre. Y eso es en lo que hay que tener cuidado. Finalmente, no, se está cambiando la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, específicamente en el artículo 19 y 37, que tiene que ver con la obligatoriedad de destinar recursos en el presupuesto de cada año para el Fondo de Desastres Naturales. Entonces, eso es lo importante. Esa modificación al 37 es lo que desaparece por completo el fondo. Y eso es en lo que hay que incidir. Lo importante ahorita, me parece a mí, es hacerle llegar a su diputado todas estas razones por las que no debe desaparecer, porque la discusión va a llegar a todos y cada uno de nosotros, no nada más los que estamos en la Comisión de Protección Civil, sino a los 500 diputados. Y ustedes saben quién es el diputado de su distrito. Lo importante es hacerle saber por qué razones no tiene que desaparecer el fondo. Ya lo habíamos hablado y creo que en eso hay consonancia y me parece que nadie está a favor de que. Sin embargo, vuelvo a repetir, lo que es a reglas, no a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que es lo que ahorita está en la ley. ¿Y cómo podríamos asegurar que esto no sea así? La única manera es solicitando que se elimine de esa propuesta presentada lo referente al artículo 19 y 37, que se refieren al FOPREDE. La única manera de garantizar que los fondos se queden es que sean retiradas las iniciativas específicamente en estos dos puntos. Es decir, una propuesta proactiva es todos aquellos que nos están viendo, todos aquellos miembros de la gestión integral de riesgos de este país, del Sistema Nacional de Protección Civil, ubiquen a su diputado federal, a sus senadores a nivel estatal, si llegara por alguna razón hasta esa Cámara, y háganle saber el manifiesto de no queremos que se reforme el artículo 19 y 37, queremos que se elimine de esa propuesta el retiro del Fonden y del FOPREDEN, ¿correcto? Exacto. Sí, porque son dos artículos específicamente los que dan origen a su derogación. El 19 te habla de que se elimina la posibilidad de incrementar recursos. El 19 dice que si no alcanzaran los recursos asignados para ese año pueden allegarse de más, pero el 37 específicamente habla de la obligatoriedad que tenemos los diputados de incluir en el presupuesto de egresos un fondo, un presupuesto específico para ese fondo. Y en el 37 nada más dicen derogado. Eso quiere decir
que no existe la obligación de designar recursos para este fondo, con lo cual se está dando en los hechos la desaparición del fondo. Muchísimas gracias. Y digo, a pesar de que este primer parlamento abierto sea con estas características, también estar atentos, ¿no? Y exigir el resultado de esas mesas y pues estaremos muy de la mano con qué va haciendo la comisión. Le agradecemos que esté aquí con nosotros. Eso habla del interés por estos fondos que para nosotros son esenciales. Arquitecto Catase, tú nos citabas que hoy en la mañana y en varias ocasiones el coordinador nacional ha hecho ver que el gasto del Fonden se ha reducido, pero siendo muy sinceros, en administración pública eso es dispararte en el pie, ¿no? O sea, decir, gasté menos es igual a quítame, ¿no? Es como empezar a dar esa salida de, pues igual y no necesito tanto, pues llévate una parte, ¿no? No será esa arma de doble filo. ¿Valdrá la pena medir la eficiencia del fondo solo en reducir el gasto cuando realmente lo que tenemos que reducir es el impacto o reducir el daño y las pérdidas? Por eso, sí, Rafa, por eso sí la comparación ahí de la diferencia entre el costo unitario de un desastre de 2018 y un desastre de 2019, ¿no? Que es alrededor de 15 millones de pesos la diferencia, prácticamente nada en términos de presupuesto público. Lo que sí es importante, y yo creo que es la parte que hay que resaltar de la Administración Federal por parte de la Coordinación Nacional, es la reducción del número de declaratorias, porque también es conocido que las entidades de repente como que quieren hacer quieren la mayor parte del pastel, aprovechando que se presentan fenómenos naturales en sus entidades. Básicamente, y es un comentario de pasillo que un desastre básicamente es alargar una campaña de un político, porque es cuando va y hace obra nueva y entrega despensas y colchonetas y ayuda humanitaria a las poblaciones vulnerables. Yo creo que esa parte es la que hay que rescatar. Comento también que no es válido pues que el argumento de falta de transparencia, de opacidad, de rendición de cuentas sea el que se use en esta iniciativa cuando no se hace ninguna propuesta de cómo mejorar estos aspectos y que básicamente van dirigidos al Ejecutivo Federal, porque la transparencia, rendición de cuentas y el buen manejo de los recursos se va a basar en las reglas de operación y en los lineamientos del Fonden y del FOPREDEN en caso de acciones preventivas. Lo que sí valdría la pena entonces, y es algo que hemos comentado, que en la Ley General de Protección Civil e incluso en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, pues que se pongan sanciones a aquel funcionario que haga mal uso de los recursos públicos, particularmente aquellos que van destinados para recuperación o ayuda humanitaria. Yo creo que eso es, si podemos tomar algo como rescatable esta iniciativa y que haya el discurso y la participación ciudadana, yo creo que ese sería el motivo, ¿no? O sea, que esto termine en sanciones a servidores públicos o funcionarios públicos, porque cuando hacen eso dejan de ser servidores para que hagan mal uso de los recursos. Y sacando números así generales, ahorita que hablaba de los 250,000 millones de pesos que amparan los 281 fideicomisos derogados por el Ejecutivo Federal en abril pasado, es el doble de los últimos 7 años ejercidos por el Fonden. Correcto. Es decir, estamos hablando de que ahorita se han hecho uso de 14 años de Fonden, poniéndolo en números simples. Entonces estamos queriendo manejar una pandemia con un barril sin fondo. Yo creo que hay que tener bien esas proporciones que nos van a marcar la pauta para poder participar como ciudadanía en que esto se haga, en que esta iniciativa sea lo mejor posible, ¿no? Se haga lo mejor posible. Bien, muchas gracias. Vamos, maestro César, Jorge, abusando del hecho de que siempre son anfitrión de casa, les hago su pregunta y les pido que hagan su comentario de cierre y voy a de regreso en la ronda para cerrar con nuestras invitadas, con la maestra Estefany y la maestra Liduvina, con la diputada Liduvina. Hago ver los comentarios que nos han llegado. Luis Eduardo nos hace ver que él tiene a su diputado, dice, don Sánchez, Raúl Sánchez Barrales es mi diputado y sabe que nuestra opinión es que Fonden y FOPREDEN son muy importantes. Correcto, y es una muy buena
opción, buscar cada quien a su diputado federal y hacerle ver esa postura y pedirle que se comprometa a que esto no pase. Víctor Hugo Cerón dice, la pérdida del Fonden puede poner en riesgo la gobernabilidad en la administración de las emergencias por los municipios, el eslabón más débil del gobierno. Stephanie Jiménez, que me suena, creo que está aquí con nosotros, nos pone un excelente comentario. No olvidemos que los desastres sí están en los riesgos financieros. Debemos seguir reconociendo el diálogo entre actores, movilizar recursos sin un instrumento financiero y mecanismo previo hace que el gobierno acepte términos de precios elevados ante oferta reducida y urgencia y no tenga maniobra de negociar los stocks por impactos negativos. Muy atinado comentario, es algo de lo que está pasando ahorita, el sobreprecio de todos estos productos. Dice José Alberto Rodríguez, no he escuchado a Protección Civil Nacional exponer algún punto de vista sobre el tema. Sí, creo que ahí sí, David León, nuestro coordinador nacional, ha salido en múltiples ocasiones, muchos medios a decir, a llamar pues al llamar al sentido común, al poder legislativo. A la congruencia. A la congruencia es la palabra que uso. Muchas gracias, Mariano. Pero sí lo ha manifestado en varias ocasiones y de hecho mañana él sí está invitado al Parlamento, que ahí hacemos el llamado que se incluya en la mesa la diputada Liduvina, es muy importante. Y bueno, vaya, sí ha estado este llamado. También nos manda David Albores, saludos desde Playa del Carmen a favor del FOPREDEN y FONDEN y medidas reales de transparencia. Fuerte abrazo, amigo David. Líder de TUS, PUC, saludos al panel desde Zona Maya y Quintana Roo. Bomberos Liz GB, como siempre un gusto estar en sintonía aprendiendo de personas con una expertise opulenta. Saludos a cada uno de los panelistas. César, Estefi, Jorge, José Luis, Mariano, Lindú, muchas gracias por su aporte. Y bueno, igualmente, Bombero, siempre el gusto que estés con nosotros. José Olivia, saludos al panel, es interesante el tema, saludos desde Puebla Capital. Margarita Estela Isidro, necesitamos difundir a la sociedad en general la existencia del objetivo del Fonden y FOPREDEN, mucha gente de las comunidades rurales no sabe que existe. Raimundo Padilla Lozoya, saludos desde Colima, excelente mesa para exponer lo bueno y lo mejorable del Fonden y FOPREDEN. Yo creo en los foros de PC realizados en todo el país son un excelente insumo para seguir gestionando la permanencia de los fondos, pero también para gestionar mayores recursos para investigación. Específicamente el SENAPRE requiere más apoyo económico para mejorar la labor preventiva. Y lo que nos comentaba el maestro Luis Eduardo, Víctor Hugo, Cerón. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estamos en momento de cierre. Les pido a todos no ahondar mucho en el tiempo, pero es muy valiosa su participación. Arquitecto Paz, pues la pregunta contigo sería, hablando de esta transparencia, eficacia, control, no estamos dando pasos para atrás, o sea, vaya, los decálogos y las propuestas del colegio hace 3, 4 años no solo hablaban de fortalecer el Fonden, hablaban de meterle más dinero al FOPREDEN que al Fonden, de cambiar la alternancia, de dejar de ser un fondo reactivo y volverse fondos verdaderamente preventivos. Y ahora resulta que hay que ponernos el escudo y defendernos de perder lo poquito avanzado. ¿Qué opinión al respecto? Fíjate que es recordar un tema muy importante. Vuelve a tener poca importancia la protección civil desde el hecho de no estar en un nivel correcto. Me refiero a hacer una secretaría, hacer una acción que tome decisiones concretas. Si estás atrás de una secretaría, eres en esa parte última del rincón de la seguridad, para mí creo que es una mala posición. Tendríamos que seguir insistiendo otra vez, la ley general debería ser una ley federal. Si tú no subes este tema real como algo parte importante de tu políticas de país, pues no vas a poder hacer nada. O sea, podrán hacer con esta ley lo que quieran. Y ese es algo que hemos venido peleando no de ahorita, sino de muchos años, es que tengamos más recursos a toda esta investigación, a todo este reforzamiento real de la infraestructura, de los proyectos, del análisis de riesgo, y que entonces salgas a hacer cosas. Porque no olvidemos, o sea, hay algo bien importante, no olvidemos que tenemos rezagos desde 1985 no atendidos. O sea, eso no se nos puede olvidar. 2017, otros más, y ya no te quiero hablar casos o proyectos como La Pintada, que eso sí fue una grosería real, urbana, arquitectónica, donde hay 1000 cosas, o sea, así como hay 1000 cosas que tenemos que mejorar. Pero el perderlo, yo creo que sí sería, hijo, no son los 25 ni los 32 años de trabajo, de dar este cambio, sino es perderlo todo. O sea, hay que buscar, fortalecer, hay que crecer,
hay que cambiar. Pensábamos que teníamos una buena oportunidad, pero no, yo creo que el país sí estamos en un gran retroceso en muchas cosas, porque así puedes escuchar, como esto del Fonden, vas a escuchar ahora que el recurso se va a entregar directamente al ciudadano, y estamos viendo ahí la construcción del riesgo del futuro. Si ya no vas a tener esos fondos y luego le vas a dar al ciudadano para que él construya los riesgos, imagínate, el problema es más grave, o sea, es mucho más grave. Tenemos que hacer y seguir luchando para que el tema de la protección civil esté en primer plano en nuestro país. O sea, eso debe de ser. Si no está en primer plano como una ley federal real de cumplimiento, entonces sí todos se tendrán que regular. Pero si seguimos jugando aquí a que es una ley, a que ahora lo quito, ahora le pongo y ahora improviso, y lo que hemos peleado siempre, hay muchos improvisados en este sistema, pues vamos a seguir así. O sea, eso es un cuento no acabar. Hay que fortalecer real desde base, hay que fortalecer desde leyes, hay que fortalecer del cumplimiento, hay que exigir, hay que ponernos a trabajar. Eso es la realidad. Esa sería la realidad de mi comentario. Es más allá de perder estos dos grandes beneficios que tenemos para una recuperación o para un análisis, tendríamos que pensar y legislar para que esto sea una secretaría que tome decisiones concretas y que tenga un presupuesto asignado más fuerte y no estas regalías, ¿no? Así lo llamaría yo. Muchas gracias, arquitecto. Maestro César, llega justo un comentario sobre la pregunta que te quiero hacer. Lo voy a leer el comentario tal cual. HB Coyuyo Cabas dice: el Fonder se convirtió el Fonder se convirtió como mucho en la administración pública en una caja chica de los gobernadores coludidos con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación para usar el Fonden, que por sus características está sujeto a pocos controles. Un gobernador solía hacer una cuantificación y un área de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encargaba de autorizar la cuantía. Los recursos fluían en adjudicaciones directas sin verificación de lo adquirido en los diferentes rubros. Digo, no comparto del todo lo dicho. Tú, César, en tu experiencia en la administración, en las administraciones estatales y locales, nos podrás dar mucha luz al respecto, pero la pregunta concreta es, eso sí, hay que reconocer, hay áreas de oportunidad. Muchas veces se habló de errores en la cuantificación, de cómo se entregaban los insumos, pero también estamos olvidando un detalle importantísimo. No hicimos lo necesario para que las 32 entidades tuvieran sus propios fondos. Muy pocas entidades son las que realmente cuentan con fideicomisos estatales que los ayuden a no siempre ir por esos fondos federales y a que sean resilientes y que sean suficientes y que no se vuelvan en desastres a nivel nacional porque lo pueden contener. Voy a interrumpir porque si no se me va a olvidar la pregunta. Adelante. Tiene mucha razón quien mandó el mensaje. Hay estados que siempre eran muy llorones, ¿no? Un estado del Atlántico, del lado del Golfo, era tiro por viaje, declaratoria de emergencia y declaratoria de desastre. Son diferentes, sus conceptos y sus consecuencias económicas son diferentes. Pero sí tiene mucha razón. Perdón. En otro sentido, no es, ahora cuando llega una declaratoria de emergencia o desastre, se verifica la cantidad de población de los municipios que están declarando o solicitando la declaración, se hace un contraste con el INEGI, se ven mucho, hay muchos candidatos. No fui testigo, pero no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que haya sido así en algún momento. Lo que sí te puedo decir durante mi experiencia en este apoyo de inicio de este sexenio en la coordinación nacional, se verifica con el INEGI, se verifica con los 3 órganos que asesoran para declarar o no, con CONAGUA, con CENAPRED y con CONAFOR, para hacer la declaratoria, y los insumos o los dineros ya no se entregan tanto en efectivo. Ajá. Inclusive había, no sé si se sigue haciendo, que hay que enviar evidencia fotográfica de a quién se le está entregando qué. Ajá. Y era un proceso bastante complicado, pero que sí se llevaba a cabo. No sé la realidad hoy. Ajá. Por otro lado, coincido fundamentalmente con Jorge, porque estaba muy bien posicionada la coordinación nacional. En un aspecto ahí medio era una subsecretaría de gobernación, y ahora está subordinada a una subsecretaría de una secretaría que tiene otros intereses totalmente diferentes y apartados de lo que es la gestión del riesgo de desastre.
sí habla de seguridad, sí habla de protección a la ciudadanía, pero no en el sentido que compete y que ralentice, como lo que pasa con un desastre, a la seguridad nacional. Y coincido plenamente porque debe ser un organismo autónomo que se erija como coordinador de un gabinete en tiempo de desastre, en manejos de desastre y para la respuesta a los desastres, pero principalmente que haya, que incluya la gobernanza, como muy bien dice Steffi, pero también que haya mucha transversalidad en todos los sectores, porque de eso se trata la gestión de riesgos, que cada una de las secretarías sepa qué es lo que tiene que hacer para mitigar, para preparar, para prevenir, para dar a conocer, para entender el riesgo y que se pueda mitigar el impacto de alguna manera, porque va a seguir temblando, va a seguir lloviendo. Tenemos alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados en el territorio, por si muchos no lo saben, y 11.120 kilómetros de litorales. Por 3 lugares nos pegan huracanes, en el Pacífico, en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Estamos en la convergencia de 5 placas tectónicas. Tenemos 48 volcanes activos, 2 representativos, el Tacaná y el Popocatépetl. Si eso no lo pueden concebir, si les gusta más la política electorera, este país se lo va a cargar la fregada. Y lo digo así porque me dijeron antes que no dijera yo groserías. Pero, sí era una situación de donde los gobernadores se regodeaban porque recibían, y esto los volvió flojos, y no solamente a los gobernadores, principalmente a los presidentes municipales, que no solamente son flojos muchos, no todos, pero la gran mayoría, y quieren que el Estado les resuelva el problema de la gestión de riesgos y sobre todo de la respuesta a los desastres. Por más que insistes, por más que estás, por más que les pides que se involucren, que capaciten a su gente, hay municipios, muchísimos municipios en el país, que todo el personal, todo el personal que integra la unidad municipal de protección civil es el director de protección civil. Uno, así es. que a veces no tiene ni la primaria terminada y que a veces, y me consta, anda en su motito o en su caballo resolviendo los problemas de todo el municipio. Ya le voy a partir para que no vea. Así es decir, hay una necesidad de fortalecer este sistema, no de debilitarlo, y esta propuesta lo debilita. Lo debilita totalmente. De una manera muy, muy fuerte. Mariano, antes de cerrar contigo, agradecerte como siempre, maestro César. Algo muy interesante que hemos dejado un poquito de lado en estos comentarios es que el Fonden, y nos lo dice aquí uno de los comentarios, que agradezco a Sanduska Kamachova, camarada, muchas gracias. Dice: el Fonden, no el fondo revolvente, se usa para recuperación de infraestructura pública. Sin Fonden es llevar a México más al subdesarrollo. Y justo este tema, el de la infraestructura pública, es decir, de repente como que creen que todo va a resolverse dando ayudas de mano en mano, pero no todo el Fonden se utiliza para darle a la persona damnificada, a la persona que tuvo un daño o pérdida en su vivienda. También hay mucha infraestructura pública que es desarrollo y que es lo necesario para tener una vida adecuada en estas comunidades. Y ahí sí no nos han ofertado nada, ¿no? Todavía dices, bueno, la parte de los damnificados de mano en mano, ok, puede ser. La infraestructura pública, ¿quién se va a hacer cargo de ella cuando se rompa, se dañe o se pierda por uno de estos fenómenos? Pues antes de que se me pase y termine, porque va a ser mi última intervención, yo quiero precisamente reconocer la labor de David León como coordinador nacional de protección civil y de la Comisión de Protección Civil y Reducción de Desastres, representada aquí en esta mesa por la diputada Liduvina Sandoval, pero reconocer también a la diputada Nancy Reséndiz, que inmediatamente al día siguiente hicieron uso de la voz para manifestar que ellos no compartían esta propuesta. Y yo creo que es algo valioso, ¿no? Porque Parlamento abierto no significa que hable el legislativo con el ejecutivo, ¿no? Eso debe ser un diálogo permanente para poder hacer un buen gobierno. Pero respondiendo a la pregunta que me hacen, en efecto, pero yo creo que la respuesta la dio el mismo maestro César Flores, ¿no? Esto es resultado de un sistema paternalista que el municipio espera que le resuelva los problemas del Estado y el Estado espera que lo resuelva la Federación. Yo únicamente comento, para terminar mi intervención,
que el hecho de que proceda la iniciativa como está, incluyendo la desaparición del Fonden, requiere una revisión profunda del Pacto Federal Fiscal, ¿no? Porque ningún gobierno estatal podrá hacerse cargo de la recuperación de un desastre, por mínimo que sea. Estamos hablando de que la inversión a través del Fonden, aunque sea bajo el presupuesto, puede representar hasta el 5 y el 10 o hasta el 40% del presupuesto de una entidad federativa, y eso va a retrasar el desarrollo de cualquier estado de México. Es muy importante tomar esto en cuenta, porque no es nada más dar el recurso para que se recupere los daños y las pérdidas generadas, es darle el recurso para que el desarrollo sea sostenible en las entidades de nuestro país. Gracias, Rosa. Hombre, gracias a ti, Mariano. Y la invitación ahí, el arquitecto Mariano, los miembros del colegio hicieron un pronunciamiento muy técnico, muy bien revisado, como siempre, poniendo muchos puntos sobre las IS, y con esta iniciativa que salió en la mesa, que nos comentaba la diputada Liduvina, pues si hablan con su diputado local, háganle llegar ese documento y su postura específica respecto al tema. Es un muy buen documento de entrada al respecto. Para cerrar con nuestra invitada, con la diputada Liduvina, Steffi, nada más unas palabras de cierre. Quiero hacer contigo un comentario muy, muy, muy importante, que es justo el tema asistencialista. Porque uno de los temas importantes de las áreas de oportunidad, no solo del Fonden, sino en la gestión de riesgo de desastres en todas partes del mundo, es que se puede volver, o hay un gran riesgo de volverse un tema asistencialista, y con intereses de compraventa de dádivas políticas y todo este entramado que conocemos, ¿no? Pero al final, lo que nos proponen es justo lo mismo. O sea, al final el darlo de mano en mano termina el tema en el mismo lugar. Y yo, en los diferentes autores que he consultado, yo ya te lo pregunto a ti, nunca he encontrado una salida a eso. Al final, no hay manera de quitarle el tema asistencialista, de darle recursos a las personas. Y cuando hay desastres, se necesita darles recursos a las personas. O sea, ahí hay un entramado y ahí hay una paradoja que es imposible, para mi punto de vista, quitar en los desastres por más candados que le pongas. Porque lo contrario es que si le pones más candados, lo haces menos eficiente. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente, creo que has dado un poco en el clavo, que al final, bueno, justo la diputada Liduvina decía que teníamos que tener en cuenta, pues justo que estos riesgos, o sea, que estamos hablando de la importancia del presupuesto, ¿no? El recurso siempre va a ser muy limitado, sea país con mayor nivel de desarrollo y cuando aún tengas un mayor presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar del que pues hay estas obligaciones morales, ¿no? Porque en desastres tenemos las obligaciones que están por los contratos, por todas las licitaciones previas que había, aún con Fonden o sin Fonden, incluso cualquier dependencia tiene también sus propias atribuciones en algunos desastres, que deben de mejorarse, por cierto. O sea, ¿qué estamos hablando? Aún así, con esta priorización que tiene el gobierno de brindar y de cumplir esta obligación moral para la gente y con los programas sociales que existen, eso no quita la responsabilidad del gobierno de tener una pronta respuesta para habilitar y recuperar, restaurar la infraestructura pública. Eso no se, o sea, y es peor si no tenemos el Fonden, si no tenemos estos instrumentos financieros que permitan ir sopesando pues estos shocks, pues más nos va a costar, ¿no? O sea, y eso hace que justamente volvamos a lo mismo, que de decir que los desastres no son naturales, son resultado también de malas decisiones políticas, de una mala planeación, de no considerar que también el gobierno tiene que tener este guardadito para decir, necesitaré restaurar el drenaje, necesitaré restaurar los postes de luz, necesitaremos otra vez las carreteras, los caminos, lo que ya está haciendo, que debe de mejorarse, por supuesto, pero al final esto debe o sea, es un pequeño recordatorio para decir, se necesita, nos va a costar más, si no lo hacemos, si no lo mejoramos, estaremos arrastrando a las poblaciones que no han tenido a que vivan el siguiente desastre. Es lo mismo que ha pasado, o sea, nuestros representantes justamente tienen el conocimiento de este olvido y esta falta de confianza que han tenido las comunidades por otros mismos representantes, ¿no? O sea, no es algo ajeno, no es algo que podamos darnos el lujo ahorita, en la mayor crisis global, de dejar pasar. Los desastres son resultado de malas decisiones políticas y esta es la oportunidad de las diputadas y los diputados de decir, vamos con todo y nuestra prioridad sí o sí es proteger a la gente que vive en mayor vulnerabilidad. Muchas gracias, Steffi. De verdad, un placer tenerte aquí
en la mesa. Ojalá no seas la última vez que nos acompañes. Estos micrófonos siempre están abiertos para las muchas organizaciones que sabemos que integras, y cuando quieran comentar algo, aquí están a sus órdenes. Diputada, antes de cerrar con usted, termino con los comentarios. Nos llegaron muchísimos ahorita. Goretti Ixtlapale, colega, excelente programa. Armando Robledo, Infosismos, fuerte abrazo, querido amigo. José Alberto Rodríguez Gallardo, la ley general te habla de profesionalización, gente capaz y conocimiento y experiencia. ¿Cómo podemos llegar a niveles de secretaría sin esas capacidades? Ahí están, José Alberto. Creo que ahí hay mucho trabajo en profesionalizar a los que sí les interesa. Lamentablemente, pues como dirían allá por alguna persona por la tierra de nuestro querido arquitecto Mariano, ¿no? Pues que tan difícil puede ser si aprende ahí en el cargo, ¿verdad? Ahí tuvimos ese desaguisado hace algún tiempo. Solil Gil, en los 3 niveles de gobierno, protección civil no le dan importancia, solo hasta que sucede una emergencia, como lo de Tlahuelilpa, el que se fue olvidando, así es. Iván González, empieza la temporada de huracanes, se puede utilizar para presionar en mantener el Fonden, todo lo que sirva para presionar esto adelante. Margareta Estela Isidro García, maestro César, una gran verdad, lo que usted dice, estamos con usted, la verdad se tenía que decir y se dijo. Sandrusca Camacho, se requiere que el FOPREDIN considere el sector privado en coparticipación, pero también en beneficio de los proyectos. Eso siempre ha sido un área de oportunidad, bien dicha, ¿no? Por Sandrusca, que cómo integramos al sector privado. Por ahí está RISE y otras organizaciones que tienen muy, muy clara esa iniciativa de integrarse de manera activa en estos temas. José Alberto Rodríguez Gallardo, ¿cómo llegar a secretaría? Y José Oliva, propongo abrir una mesa de diálogo entre especialistas para tratar más a fondo este importante tema. O sea, José Oliva aquí nos propone, Héctor, para que quede en el tintero, hacer nuestro propio Parlamento abierto si no nos invitan al Parlamento abierto. Se me hace una excelente idea. Por ahí ya vi que muchos sonrieron y asintieron en la mesa. Y, diputada, pues antes de cerrar, primero, como a todos, agradecerle su tiempo, el espacio, reiterarle el agradecimiento que externó el arquitecto Mariano por pronunciarse rápidamente. Pues el problema de no poder estar disfrutando de lo bello que es Colima ahorita y en la Comisión de Protección Civil en pleno en jaque, porque coincido en que no debería ser así. Yo de hecho planteé incluso escenarios alternos, como que perteneciera a la oficina de la presidencia o que en su defecto pues regresara a gobernación, lo que le da un al que a través del Bien, por ahí tenemos algunos problemitas con la conexión. Ahí si me ayudan César, Jorge, Mariano, si cerramos tantito cámaras para ver si mejora un poquito la transmisión para estos comentarios de cierre y regresamos en cuanto concluya la diputada. Adelante, diputada. Sí, decirles nada más que si algún par de conclusiones tendríamos que sacar de la mesa del día de hoy, es que el Fonden y el FOPREDEN estarán a salvo cuando sean retiradas de la iniciativa las modificaciones a los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Eso debería ser el punto focal, y si se llega al caso, en determinado momento abrir un espacio de discusión. No creo que sea a nivel legislativo, porque lo que se tendrían que modificar son las reglas a través de las cuales operan estos programas, y no necesariamente nosotros tenemos que ver con ellos, sino forman parte de las atribuciones del Ejecutivo y de la misma Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para poder hacerlos mucho más eficientes, más transparentes y evitar estos mecanismos paternalistas de los que se hablaban. La única manera de salvar los fondos es el retiro de las modificaciones planteadas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque si no, estaríamos hablando de que a lo mejor salvamos esta crisis. Sin embargo, a la hora que estemos discutiendo el presupuesto, entonces estaríamos otra vez discutiendo de cómo nos articulamos para poder salvar tanto el Fonden como el FOPREDEN. Mucho que queramos no forma parte de la voluntad establecido. Si está presentada la iniciativa, seguimiento oportuno. En la medida en la que esa iniciativa sea retirada, es en la medida en la que tendremos certeza de que efectivamente los dos fondos se quedan.
Bien, pues tuvimos ahí algunos temas, pero alcanzamos a escuchar claramente que es innegable el hecho de solicitar que se quite de esta iniciativa las modificaciones al 19 y al 37, no que queden solo como un tema de Twitter, de redes sociales, de declaraciones sin contenido, sino que se quite esa iniciativa. Y mucho ojo porque una vez que ya se puso el dedo en ese renglón, puede regresar cuando exista las discusiones sobre el presupuesto, sobre todo si permitimos que avancen este tipo de temas. Estamos totalmente de acuerdo. Más allá de discutirlo, me gustaría cerrar, estimados colegas, agradeciendo a la diputada Liduvina, a la maestra Steffi, al arquitecto Mariano, al maestro César, al arquitecto Paz, a todos ustedes por el tiempo, por su atención, con dos comentarios. Creo que es una excelente oportunidad para que todos los miembros de la gestión integral de riesgos del Sistema Nacional de Protección Civil se unan en torno a algo que es innegable. El fondo que hay para atender la razón de ser de este sistema está en riesgo. Y habrá muchos comentarios a favor o en contra de cómo funciona, de cómo se ha usado, pero no podemos dejar que estos fondos entren en riesgo. Y también ese llamado a la visión holística de este problema, no solo a enfrentarlo como un tema de pesos, no solo a enfrentarlo como hacen aquellos que no tienen este tema mínimo de economía doméstica, de que ante la primer crisis sacan todos los ahorros y despilfarran. A veces hay que ser un poquito más inteligentes y no solo se trata de encontrar recursos donde no puedes tocarlos, sino de ser mucho más creativo con cuáles son las medidas que adoptas, porque lamentablemente, si lo volvemos una discusión de pesos y de centavos, los administradores de los recursos siempre van a pensar que no gastar es mejor. Y eso es un error cuando hablamos del servicio público, del desarrollo y de la infraestructura. Donde pones el dinero, pones el desarrollo de una sociedad. Y yo, de una manera a título personal, la verdad es que esta iniciativa de la diputada Dolores Padierna no deja otro sentir más que en algún momento, y si esto prosperara, responsabilizarla de la cantidad de vidas que podrían perderse de mexicanos en todo el país. Pues, maestro César, arquitecto Mariano, diputada Liduvina, maestra Steffi, arquitecto Paz, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por este espacio. Antes de cerrar y despedirme, voy a dejar en esta ocasión que cierre nuestro productor, el arquitecto Paz, que él despida el programa porque hace mucho tiempo que no nos acompañaba al aire. Agradeciendo a todos los que estuvieron, gracias por el placer de su atención. Ojalá no sea la última mesa y estaremos muy atentos y muy en contacto. Hay en redes sociales muchísimos grupos. Marta, Lilian, que nos enviaste el último comentario, han hecho comentarios respecto, hay muchos documentos respecto a las posturas de muchas asociaciones. Y bueno, cedo el micrófono al arquitecto Paz para que despida el programa. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafa, por esta oportunidad. Les contaba que estaba en un año sabático, pero me despertaron con esta noticia y sí se espanta uno. Oye, Rafa, recordando antes de despedirnos, un punto muy importante en una fórmula que traíamos. Habían 3 puntos fundamentales que decíamos para poder hacer la gestión integral de riesgo en nuestro país. Y hoy tenemos 2 puntos en contra. 1, no hay voluntad política. 2, tenemos una persona con conocimiento en el lugar estratégico. Y 3, los recursos no va a haber, entonces la fórmula seguramente va a salir mal. Pues antes que nada, agradecerles a todos. Este es un espacio creado para comunicarnos, para discutir y para difundir la gestión integral de riesgo. Muchas gracias a Héctor Paz, muchas gracias a Rafael Pérez, a todos los que hacen posible que esta transmisión en cada uno de los estados que transmitimos, tanto en el país como a nivel internacional, se siga dando siempre por una gestión integral de riesgo y siempre por estar unidos y trabajando en pro de la sociedad. Gracias a todos, bendiciones y que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, Eric.